Consejo Nacional por habilitar este encuentro y por supuesto agradezco especialmente a los miembros de la mesa que aceptaron integrarla y darle la bienvenida a este libro de obras. Voy a ser muy breve y los invito a pasar revista, a hacer un vistazo a vuelo de pájaro de algunos contenidos de este libro de obras. Son nada más que 12 diapositivas y bueno, empezamos a visitarlo entonces. No dejes que te roben el alma, advertía en esos tiempos el abuelo de la niña enferma a la madre, y la advertencia dejaba claro que todo lo demás no dependía de uno, te podían robar el cuerpo. El dibujo de la mamá, entonces embarazada, destinado a la doctora, nunca pudo ser entregado. En 1976 ella había desaparecido de un día para otro en medio del tratamiento de urgencia. Lo que había era papel y lápices, bolígrafos, crayolas, papel para escribir y dibujar. Nosotros echábamos mano a los papeles. Registrar acontecimientos mínimos era una victoria, primero porque era un día más, y segundo porque era un día más de vida en común en una casa rodeada de pasto. Una casa rodeada de pasto, blanco en las madrugadas de invierno y nubes de luciérnagas en las noches de verano, donde la estufa a leña iluminaba las noches frías. Una casa en la que había apagones, a veces allanamientos y secuestro de libros, donde los niños dibujaban. En la vereda donde crecía el pasto, los varones tomaron una iniciativa. Marcaron con 8 pedruscos área y arcos para jugar partidos de 2 jugadores. ¿Vos crees en brujas? No, yo no. ¿Y tú? Yo sí. Yo creo que como ellas vuelan tienen que estar así como, contentas, con una escoba y chau, se pueden ir por ahí. La vida diaria quedó estirada, tirante, en un bastidor que había adquirido nuevos puntos de referencia. La casa de al lado, el jardín de infantes, la escuela. La cabeza del territorio se hizo hexagonal. También los cuerpos se estiraban, entraban en tensión, crecían. El bombero, rojo de pies a cabeza, es capaz de sofocar incendios hasta en una casa a varios pisos del suelo. El sol le sonría. Después, un día él le dijo: te voy a hacer un regalo. Te voy a regalar un castillo. Mucho antes, en el taller de los pintores, los modelos de las naturalezas muertas vivían inmóviles. Alrededor se movían ellos, al acecho, pincel en mano. Había pan duro al lado de una cafetera roja, o pan duro junto a una espumadera azul y una botella de vino, o una copa vacía teñida por una pátina de licor reseco junto al pan duro. Pan duro siempre. El panadero nunca hubiera imaginado que fueran capaces de no tocar el pan que le compraban, dejar sin tocar panes enteros, el de 4 picos y barriga redonda, flautas, flautines, marselleses, porteñitos, que sacrificaran el pan con lo pobres que eran. Ni devocionario, ni calendario, ni autobiografía, por lo menos no autobiografía a secas. El libro de horas es diálogo, lo intenta entre escritura e imágenes, entre días de ayer y los que vienen en tránsito. Se ha tenido que tomar su tiempo. Con la estrategia del agua ha hecho su camino. Gracias por esperarlo y gracias por acompañarlo. Gabriela, Andrea y Gabriel. Muchas gracias.
Advertencia. Este libro de horas se hace portavoz de su carga del pasado porque acarrea el pasado de toda autobiografía. Pero también acarrea nostalgia de futuro. Fue concebido como un libro futuro, un libro para cuando pudiera ser, un libro en defensa de la lentitud y a la vez una denuncia contra las causas que hicieron engorroso el proceso, que lo paralizaron y a la larga lo enlentecieron. Así entraña una requisitoria contra la falta de tiempo que como mujer de mi generación he sufrido y barajado, pero también es ironía y despecho a la vez que una prueba de resistencia, porque la verdadera carrera de quienes tienen todavía un pie en la modernidad no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Por eso escribí como si reescribiera también con pluma y sobre pergaminos, sobre el palincesto de otras grafías desvanecidas, como la huella de los hititas, como la infancia de los hijos, como la mano de aquellos monjes góticos. Y todo eso porque como a menudo lo que busco es lo que no encuentro, acostumbro a buscar en segunda vuelta casi siempre, porque busco escribir lo que está pasando, para que pase algo que modifique lo que pasó. Y porque también, dado que escribir es intentar volver a tomar la primera imagen o las primeras imágenes, la primera luz o la luz que quedó de la luz, como si las primeras y las últimas luces pudieran ser cíclicas, como los crepúsculos, y todo pudiera volver a ser de una manera parecida, escribo lo que pasó. Escribo lo que pasó para que pase algo que modifique lo que está pasando. Tatiana Oroño reconoce en Libro de Horas una autobiografía. La portada presenta una autobiografía poética. Como en toda autobiografía, uno se enfrenta a una escritura en la que parecería predominar el tiempo pasado, aunque de hecho sabemos que reúne todos los tiempos. También está el yo presente, que se enuncia, e incluso el que se desea ser. La propia autora lo advierte: busco escribir lo que está pasando para que pase algo que modifique lo que pasó. Como si desde la primera página lo que se sondeara fuera la problemática relación entre la escritura y la experiencia. La pregunta sobre si guarda la narración de la experiencia algo de la intensidad de lo vivido. Una posible respuesta, la que me convence ahora. Libro de Horas nunca anuncia de todo a la capacidad de que el lenguaje pueda referir el acontecimiento del mundo. Un poema de Tatiana, publicado hace casi 40 años, empezaba así: quiero escribir los versos que se aten a lo que conocí, a las cosas que quise. Eso es en definitiva toda autobiografía. La confianza y la desconfianza simultáneas de que contar la historia de vida propia es una tarea posible, o por lo menos intentable. Esta autobiografía de Tatiana Oroño, hecha en estampas o fragmentos que irradian en múltiples direcciones, desea por un momento que la escritura gane la apuesta, que el lenguaje desarrolle su capacidad de construir el pasado, es decir, de intervenirlo, de modificarlo, de refundarlo, de mitigar sus dolores. Pero es consciente a la vez de que algo siempre se está escapando de las palabras. Elijo 3 citas. No sé qué contar ahora. Escribir sobre la memoria siempre es una causa perdida. No sé cómo expresarme, qué tiempo elegir para registrar el acontecimiento. Quizás por esa razón la presencia de lo narrativo va perdiendo cada vez más terreno en el Libro de Horas. Quizás por eso podemos hablar también de una autobiografía poética y no de una autobiografía a secas, como aclaraba Tatiana recién. La prosa poética, más hermética que el relato, va demostrando ser el medio para hablar en algunas secciones del libro sobre ciertos pesares que tal vez aún duelen y que logran quebrar hasta por un momento la sintaxis. El crecimiento de los hijos, la pérdida de aquella simbiosis perfecta entre la gallina y sus pollitos, despedidas, soledad. La autobiografía de Tatiana Oroño se defiende en clave moderna, casi como un libro fuera de época. El derecho a la lentitud supone darse el tiempo para encontrarse en la escritura. Una lentitud sugerida también por la elección del título, que remite a los tiempos pausados por las exigencias litúrgicas, aquellos libros de horas medievales destinados a incorporar la vida monástica y sus tiempos de meditación en la vida cotidiana. Este yo autobiográfico asume que la escritura propia constituye además el desafío de reunir otras escrituras y otras voces.
las de una línea familiar que recorre 4 generaciones, pero también las de alumnos, y en especial las voces de la literatura, como esa otra alma que siempre acompaña. La literatura es un refugio, porque se apoya en la inmovilidad de la letra impresa, a la que siempre puede volverse, en contraste con el dinamismo de la vida, la fugaz oralidad que acompaña los acontecimientos, los afectos. Un profesor de literatura, mejor, una profesora de literatura, habla de Dante y a través de él de su propia existencia y la de sus estudiantes. La autobiografía propone un yo escindido entre el que escribe y el que es escrito. De igual forma, la condición de lector empedernido con la que los profesores de literatura habitualmente nos identificamos obliga a un desdoblamiento permanente, porque quien lee se encuentra acá, pero también está en otra parte, mucho más imperecedera, gracias a la palabra. Elijo un fragmento de una sección que se llama Esto es lo otro, y quiero dedicárselo a los estudiantes del nocturno del IPA que están acá presentes. Ya van a ver por qué. A las 11 de la noche el salón 2 está helado. De mañana también, pero es distinto, porque en la pared del fondo el vidrio esmerilado va aclarando mientras la clase desamarra. La claridad es blanca. Por la puerta se cuela el sol y a veces un gato. Una vez se quedó hasta el final porque lo apuraron, pero en general se da una vueltita, igual que el sol, desperezando una cola espumosa. Mientras nosotros trabajamos sobre las ruinas del siglo XX, practicando incisiones y raspados en asociaciones surrealistas, mitos neorrealistas o recogiendo muestras de atmósfera en el realismo extraño, él vacía de carne picada la bandejita que alguien deja al lado de la puerta, contra el zócalo del pasillo, afuera del salón. A las 8, cuando llegamos, está servida. 2 horas después, a la hora de la escapada a la cantina, se espeja el sol en ella. La lengua de los gatos es áspera y lame con pulcritud de lija. Cuando cuarto A va retornando, camperas puestas, cierres y cierres subidos, queda fuera el sol del invierno. Adentro hay 2 horas más de clase. Al volver de noche, la puerta vecina, que se supone un depósito, está como siempre cerrada. 2 años después se descubrirá por azar que alberga un puesto de inteligencia militar. Compruebo que hubo un cambio. Contra el zócalo hay una cubeta con leche. En cambio, el pizarrón casi siempre conserva las anotaciones de la mañana. Podrán haberle escrito otras cosas de tarde, bibliografías, palabras en inglés, pero nadie borra. Cierto que nada de lo de la mañana es aprovechable, porque en cuarto B tenemos otros tiempos y vamos por otro camino. Pero lo de la mañana permite constatar amarres entre el curso de literatura general y el salón 2. La palabra que dejó escrita la primera tiza despide a quien se va por último de noche, que suele ser la misma persona que escribió ahí de pie temprano. El pizarrón sirve además para constatar autonomía de recorrido entre el tour de la mañana y el de la noche. Resulta ser algo así como una segunda ventana en la que con la caída de la noche, ya no hay creciente luz blanca que irradie desde ella, también se hicieron borrosos, aunque no estén borrados, los panoramas. Casi nunca nos paramos a escribir. La noche es el espacio de la oralidad, de la imaginación y del sueño. Casi todos tenemos sueño. Nos hermana esa perentoriedad, irnos a casa. Estamos cansados y coincidimos en el sentimiento, nacido allí a esa hora, de ser peregrinos en la ruta de la vida. Marcos Bassen viene de dar clases en San Ramón. San Ramón queda lejos, en las comarcas de un cuartel, y a esa hora, después de la partida del penúltimo ómnibus, deriva sonámbulo al Finisterre de los pasados remotos en los que esa unidad militar recluyó a Manuel Claps, legendario profesor filósofo de antaño. San Ramón por entonces quería decir calabozo. Cecilia Belenda trabajó todo el día, y el cansancio trabajó la piel. Ahora la piel transparenta la fuerza de voluntad que trabaja como una bailarina en la barra, sobre el parqué del cansancio. Una piel translúcida alrededor de los ojos cristalinos. Ahí donde está ella sentada el tiempo disciplinar, temporalidad histórica, periodos literarios, se vuelve presente, pura combustión, puro pulmón, del mismo modo que el oxígeno se hace anhídrido carbónico en la expiración. Pura combustión, puro pulmón es el trabajo de la noche.
A esa hora tenemos palabras y pensamientos, aunque algunos ya no logren ser alcanzados por las palabras. Ellas intentarán ir por ellos, trepar, escalar con la fuerza de los ojos expertos en asociaciones mentales, cuyas cumbres procurarán trasponer lanzando miradas al techo. Cada carrera de la mirada al cielo raso, liso, como un suelo invertido, da un enter al pensamiento. Lo habilita a seguir, lo impulsa a encontrar un nexo, un dato ausente que es forzoso arrancarle al oxígeno que queda. Los ojos se van para arriba cada vez más seguido, hacia la montaña de datos volátiles acumulados contra el cielo raso del salón que a las 11 está helado. Cuando todas las almas abandonan el lugar, tropiezan los dedos con papeles y fichas desparramados que son tragados por el buche del portafolio. Pero no todas las almas emigran a la vez. Hay una rezagada. Escucho la voz de Damián. Espero una pregunta, recibo una admonición. Hasta Jesús descansaba. Damián es catequista de adolescentes. Esta autobiografía se define en clave moderna, también porque busca la denuncia contra las causas que hicieron engorroso el proceso. Y para denunciar hay que creer en esas horas que han poblado una historia de vida, creer en el testimonio que dejaron los múltiples dibujos infantiles de una historia familiar, como pruebas tangibles y documentales de un espacio-tiempo que solo conocemos o recordamos a través de la subjetividad, pero que fue, es y será. Las horas que Tatiana recuerda y los espacios que involucran esos recuerdos siempre se describen desde la vivencia personal. La descripción nunca busca en esos relatos provocar un efecto de realidad, es poesía. Por eso los comentarios a partir de los dibujos infantiles de hijos y nietos funcionan como la realización perfecta de ese propósito de escritura, porque el dibujo infantil constituye el verosímil que da por sentado la vivencia toda mucho más allá de la racionalidad, esa capacidad que la infancia nos provee y los años nos van quitando. Necesitamos el bombero. A ver si llego al bombero. Igual yo voy leyendo. Fue una de las imágenes que hoy mostró Tatiana de un bombero rojo de pies a cabeza. A ver si lo logro. Dice, es un desafío. Está en la sección casas. Creo que no lo vamos a lograr. No importa. Allá arriba alguien diminuto pide auxilio, pero el bombero no lo mira, ya no lo mira. ¿Por qué? Tal vez porque el cuadro condensa dos tiempos. Si el chorro que bombea la manguera ya alcanzó la ventana, el incendio fue sofocado o está bajo control. Entonces el personaje está fuera de peligro cuando el bombero nos mira. Él, rojo de pies a cabeza, es el héroe, el superhéroe capaz de sofocar incendios hasta en una casa alejada a varios pisos del suelo. La escena a sus espaldas es el escenario de esos superpoderes. Él solo sonríe, aprobatorio. Por eso él ocupa con gesto distendido el primer plano. Es destacado sobre fondo negro, exaltado en escala. Hay superconfianza en el agonista de ojos verdes y esbozada sonrisa. Es probable que la escena conjurara la impresión de que a pocos días del retorno a Montevideo, tras el periodo de vida urbano, provocó el espectáculo del incendio de un edificio vecino al nuevo domicilio, también un edificio de varios pisos, que ardió en la noche entre llamas descomunales. Quizá también exorcizaba el miedo a que la nueva casa, tan alejada del suelo, desterrada en un bloque de cemento, se prendiera fuego algún día. El show autobiográfico de Tatiana trata de definirse así. Si me preguntaran qué hice en la vida, en qué invertí mi tiempo, contestaría, estuve viendo, aunque eso no aclarara mucho. Mejor sería decir, estuve tratando de ver para ver qué se podía. La tarea del escritor parecería consistir en el deseo de querer dejar testimonio de algunas de esas visiones, un deseo similar al de la profesora de literatura en su transmisión cotidiana del conocimiento, aunque en ninguno de los dos casos se logre la perfección de la mirada infantil. Libro de Horas se abre y se cierra en apariencia con el homenaje a la figura del padre. Al comienzo, en el esplendor de su carrera artística, en el final, ya enfermo, pero sin haber perdido por ello su sabiduría en el mirar. Pero el verdadero comienzo y final del libro de Horas es en realidad el homenaje a la infancia, porque la voz de los niños y esa capacidad de ver el mundo que no es parafraseable ocupa la portada del libro, ocupa uno de los epígrafes,
ocupa la cita final. Cito la portada y no la parafraseo. Cuando yo me muera, ¿qué me va a pasar? Leo y todos esos animalitos, ¿qué les va a pasar? Yo, Andrés Landinelli Oroño, le tiene miedo a la muerte. Inevitablemente la secuencia de los datos autobiográficos reconocibles, identificables, propone ciertas claves propias de lectura para quien se acerca al libro de horas. Primero el tiempo mítico de la infancia, propia entre artistas, el espacio del taller como un variopinto social, aquella vida en la cual tan delimitado estaba el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. Los primeros pintan, las segundas cosen. Si hay algo que los reúne es el trabajo diario con la tela. También entabla un punto de contacto entre esos dos mundos aquella niña que crece mirando y que no encaja del todo ni en un lado ni en el otro. Luego viene la juventud, la actividad política, el profesorado de literatura en el IPA, la llegada de los hijos, y más tarde los años de la destitución, y con ella la cita obligada a cambiar de vida. Escribía ya por el 79 Hugo Giovanetti Viola en el prólogo que le hiciera al Alfabeto Verde, el primer libro de poesía publicado por Tatiana. Decía: ahora Tatiana Oroño vive casi en el campo, cultivando 3 hijos entre un viento de viñas, repujando su pan artesanal y escribiendo de espaldas al mundo literario. Más adelante el reintegro a la vida docente a mediados de los 80, marcado por la escisión social, mirada que problematiza el lugar común de la apertura democrática como tiempos de encuentro y alegría, y que pone el acento en una pregunta tal vez olvidada: ¿cómo otorgarle sentido a la vida que tuvo exilio ni prisión política? Para una profesora de literatura que había sido destituida largos años, para una escritora, la enseñanza supuso el desafío de hacer nacer la literatura en un mundo en que solo parecían quedar despojos de los proyectos revolucionarios de antaño. En estas secciones del libro de horas dedicadas al ejercicio de la docencia, la narración pormenorizada de anécdotas vividas en instituciones educativas públicas y privadas le da paso también al ensayo, porque se recuerdan aquellas experiencias en los salones de clase de los años 80 y 90 como una especie de encuentro entre la modernidad y la posmodernidad. Los estudiantes de la postdictadura eran post, en sentido amplio. Dice Tatiana, una cepa híbrida y cosecha silvestre en los que se podía confiar. Mientras la profesora que tenían delante, y sobre todo la literatura que ésta traía bajo del brazo, trataba de hacer, cito, escala siempre que fuera posible en aquellas máximas que le ponían peros a la era del vacío, apelando al conocido título de Lipovetsky. Junto a aquel desafío de transformar la clase de literatura en dadora de otra existencia, para lograr, dice, que el que hace 3 días que no se baña explique la belleza de una metáfora, la tarea de relatar esa clase agrega otro desafío, o el mismo de siempre: transformar en escritura una experiencia que se sustenta en la oralidad, que resulta única e irrepetible. El relato de las experiencias de aula, para aquellos que dedicamos nuestra vida a la docencia, se colma de 1000 detalles familiares y cotidianos, pero que no acostumbramos a ver integrados a la literatura. Por eso nos sorprende un poco, a mí me sorprendió por lo menos, casi como si fuéramos descubiertos en un acto de intimidad, cuando un texto como el libro de horas cuenta una clase, y debe hacer confluir en esas anécdotas el arte de narrar con la mayéutica, con el plan de clase, su orden, su desorden, con una suerte de pequeña exposición de crítica literaria, porque todo eso hacemos todos los días. Yo soy una de esas estudiantes de la postdictadura de las que habla Tatiana en su libro de horas, una de esas jóvenes que, dice ella, son nuestros otros complementarios, son lo que fuimos, lo que dejamos de ser y lo que nunca fuimos. Nací en 1978. Me ha tocado convivir con ciertos ideales que fueron adquiriendo una especie de fortaleza mítica, también convivir con su fracaso y con la conciencia de que esa caída significaba de alguna manera la debacle de todos nosotros, también de los que vinimos luego, aunque estuviésemos involucrados con los ideales de nuestros predecesores de formas muy dispares. A finales de los 90, en el IABA, durante una asamblea estudiantil, escuché a un compañero de mi edad pedir disculpas por no haber padecido la dictadura. Quizá en ese momento empecé a madurar la necesidad de construir una relación con el pasado reciente que me permitiera admirarlo y también detestarlo y finalmente pensarlo.
cepa híbrida que somos, como nos define Tatiana, aunque no sé si cosecha silvestre, pues la era del vacío nos ha resultado muy poco cómoda a unos cuantos. Tatiana afirma, y creo que también eso explica mi pequeña digresión autobiográfica, volver significa, entre otras cosas, ir a limpiar la afrenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tatiana y a Martín por invitarme y a todos ustedes por haber venido. ¿Se escucha bien ahí? Voy a mantener esa distancia. Me olvidó tirar. Antes que nada, los datos. Esta es una autobiografía poética, como dice en la tapa, que recorre algunos capítulos de la vida de su autora. Se destacan la parte de su niñez compartida con el taller Torres García, junto a su padre, don Masolonio, su resistencia en la dictadura como destituida, su actividad como docente de literatura, su maternidad y posterior abuelazgo. A otros aspectos de su vida la autora no les dedica expresamente un capítulo del libro, pero están presentes de distintos modos. Su actividad como crítica de arte, su condición de mujer, su profesión de poeta. Todas estas experiencias son contadas en una prosa poética que, como señala Nora Giraldi Delcas en el texto de contratapa, es, entre comillas, espesa y esponjosa, pero que se mantiene en equilibrio sobre esa cuerda floja entre la poesía y la prosa a lo largo de todo el libro. Oroño da voz entonces a varias experiencias poco contadas, si se me permite la enumeración. La de los docentes, la de las mujeres, no lo puedo contar porque soy mujer, dice alguien en algún momento del libro. La de las madres, la de los destituidos, es decir, los definidos por negación, no presos, no exiliados, solo acorralados, apresados por el sustento, como dice alguien más en el libro. Y más indirectamente relata otras experiencias, las de los Torres Garcianos, las de los críticos de arte o divulgadores en la mejor tradición de Gombrich, la de los niños. Los sujetos que nombré primero, madre, docente, destituida, están como en la periferia de la periferia. Tienen un lugar subalterno, diríamos ahora. Pero además son como materia literaria difíciles. Lo interesante es que Tatiana Oroño elige destacar esos aspectos periféricos de su vida. Podría no haberlo hecho. Podría, por ejemplo, hablarnos del taller Torres desde su mirada profesional de crítica de arte, pero lo hace desde los ojos grandes de una niña que mira como desde abajo. Podría hablarnos de la literatura desde su experiencia como poeta premiada y traducida. No lo hace. Elige hablar desde esos otros lugares subalternos. Y tampoco lo hace desde un lugar de reivindicación expresa de esos colectivos, denunciando su subrepresentación. Lo hace en primera persona, identificándose con esa particular prosa poética que vuelve todo intensamente personal. Creo que la elección de esos puntos de vista y la manera en que los transmite colabora con un diálogo posible. Voy a volver un poco más adelante sobre esta vocación de diálogo. Pero antes me voy a detener en dos de esas miradas periféricas que despliega Oroño para intentar mostrar mi punto: la maternidad y la resistencia en dictadura. En primer lugar, un poco de contexto. Habría que estudiarlo más en profundidad, pero un rápido repaso por el imaginario de las escritoras uruguayas más conocidas permite preguntarse si la maternidad ha sido un tema central o no de sus literaturas, ¿no? Aunque obviamente haya sido abordado puntualmente, la referencia a Juana de Ibarburu es inevitable.
La relación madre-hijo parece haber sido más difícil de tratar literariamente que la relación entre amantes, por ejemplo, un vínculo que ha sido escrito, reescrito y exhibido desde Delmira Agustini hasta Idea Vilariño, por nombrar dos. En este marco, Oroño es un caso un poco anómalo en este tratamiento que hace de la maternidad, en este foco que hace en algún sentido. El tema de la maternidad recorre el libro, pero está especialmente concentrado en la parte 7, titulada Casas, de las cuales vimos algunos de los dibujos, algunos fragmentos, y Gabriela también citó. Es la parte iluminada del libro de Horas, gracias a los dibujos infantiles que allí figuran, la mayoría en color. Son dibujos de los hijos y nietos de la autora, que ella ha guardado, y es casi como un pequeño libro aparte, que podría subtitularse quizás Todas las madres guardan dibujos. La madre es testigo privilegiado de la laboriosa construcción de la subjetividad de sus hijos. Lo que queda como evidencia material de ese proceso son las creaciones de los niños, dibujos, frases. La madre, consciente de esto, guarda esos dibujos. También guarda palabras, pero es más difícil. Las palabras o frases sueltas que dicen los niños, cantera de literatura oral infantil, son trágicamente fugaces. Hay mucho para decir sobre esta faceta del libro, pero voy a destacar solo dos cosas. La primera es el modo en que estos textos nos permiten asomarnos al mundo de los niños. Oroño transmite la suerte de poder volver a ese mundo de la infancia de la mano de sus hijos. Un mundo parecido a este en el que vivimos, pero más brillante y doloroso, como el sol mirado de frente. Nos permite asomarnos además a ese vínculo trenzado entre una madre y sus hijos. Ese asomar se da a través de unas ventanas concentradas, los dibujos infantiles. La madre tiene acceso privilegiado a esos dibujos y su contexto, y escribe sobre ellos con una mezcla bien calibrada de ternura, diversión y pudor, sazonada inevitablemente con sombras de culpa, tarde es para saberlo, dice en un momento Oroño, y deseos que proyecta al futuro, ver a los hijos bien apoyados sobre sus dos pies, como en uno de los dibujos. Finalmente, con los hijos de los hijos, sobrevuela cierta tranquilidad. Al tomar el dibujo de uno de sus nietos, la autora, abro comillas, sabe que en ese núcleo rojo con expansiones azules e impresiones violetas hay huellas frescas del Big Bang de una vida y que, también lo advierte ahí mismo, ellas devendrán trazas borrosas, rastros inmersos en la nube de partículas del vivir. Cierro cita. El segundo aspecto a destacar en el abordaje de esta faceta del libro es la articulación entre artes visuales y escritura. Asumo como supuesto algo que no voy a argumentar aquí, que el arte de los niños, como el arte de los locos, etc., merece que se le dé carta de ciudadanía, como diría Arthur Danto, en las artes visuales. Oroño, en la tradición de los mejores críticos de arte, nos revela la creación visual. Tiene éxito en la casi imposible tarea de que el texto diga algo más que la imagen, que la enriquezca, y trabaja cómodamente en esa intersección. Su padre es artista, ella misma es crítica de arte. Esa naturalidad en el trato, en el ida y vuelta entre literatura y artes visuales, confluye entonces con la maternidad. Esa parte 7 del libro de Horas, ese feliz encuentro triple, es uno de los rasgos más originales de esta obra, de este libro. Oroño sale airosa de ese experimento, y si el lector se sumerge en él, puede salir con unas cuantas perlas extraídas a ese raro mundo de la niñez y a ese mundo bifronte del vínculo madre-hijo. Dejo para el final la mención a la dictadura, que es como una nube negra que oscurece todo, como una nube negra que aparece en uno de los dibujos del libro. Gran parte de esta maternidad de la que hablamos fue ejercida en dictadura. Oroño lo explicita en una entrevista reciente. Fue madre de, entre comillas, hijos de los vencidos, en la demoledora formulación de Lidia Falcón.
Son madres que habían luchado por un mundo mejor para sus hijos y no solo no lo consiguieron, cosa ya bastante dura, sino que tuvieron que criar a sus hijos en un mundo mucho peor. Sin embargo, este no es un libro oscuro, es más bien luminoso. Los dibujos que, como dije, iluminan a este libro como a los libros de Horas, colaboran en eso. Pero hay algo más de fondo. En esto, el libro como resultado es consecuente con la intención que Oroño destaca como central en su resistencia a la dictadura, entre comillas, que no nos roben el alma. El libro logra que, tampoco en la memoria, nos roben el alma. Creo que esta relativa luminosidad puede facilitar cierto diálogo con las generaciones más jóvenes, por lo menos con la de los hijos de los vencidos, a quienes les cuesta hurgar en las heridas de sus padres. Y más allá de la subjetividad intergeneracional, el tono luminoso de Oroño amplía el registro de las obras que tocan la temática de la dictadura. Pienso en las obras de Carlos Lizcano, de Roberto Prato, de Gustavo Espinosa, de Marisa Silva Schulze. Y en ese sentido es también una ganancia. Se podría decir entonces que este libro representa una novedad relativa en el eje sincrónico si atendemos a los escritores que han trabajado literariamente el periodo dictatorial, que se suma, novedad que se suma, a la novedad relativa en el eje diacrónico si atendemos a la literatura escrita por mujeres uruguayas desde el siglo XIX. Operaciones ambas ligeramente artificiales, pero que pueden ser útiles para marcar, en otras palabras, la novedad relativa que representa este libro. Lo que nos lleva al aspecto que más me interesa del libro y al final, para no pisarnos con el partido, lo que nos lleva al aspecto que más me interesa del libro. Dije al principio que esta obra aborda a la vez varios sujetos que, a falta de mejor palabra, llamo periféricos, poco abordados: mujer, madre, docente, destituida. Entonces, ¿esta es una obra que sirve para entender la vivencia de las madres, los docentes, los destituidos? ¿O es una obra que sirve para entender a Tatiana Oroño? Yo creo que no, que es más que eso. Hay frases que de tan manidas han perdido casi el sentido y suenan naifs, pero que siguen teniendo su punto. Uno de estos casos es la conocida frase: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Oroño logra con este libro ese pase mágico de la aldea vuelta mundo. Toda escritura puede ser un monólogo ensimismado y críptico. La poesía corre ese riesgo. La autobiografía también. Por otra parte, la afirmación de la identidad, que es respetable y puede ser útil, tiene también un efecto boomerang. En vez de acercar, aleja. Oroño sortea esos tres riesgos. También refuta al amigo que en algún momento le dice: escribir sobre la memoria es causa perdida. Oroño se empecina en contar su historia, en inyectarle sentido y explicitarlo, que no nos roben el alma, y, contra todo pronóstico, lo logra. Creo que, además de haber encontrado entre las herramientas propias de la literatura el tono justo, este relativo éxito se basa en que este es un libro que tiene vocación de apertura al diálogo, lo que decía al principio. En ese sentido es también un libro político, una autobiografía poético-política. La dictadura generó, entre muchas otras cosas, un hiato, un extrañamiento entre generaciones. Los hijos de los vencidos mismos, los que fueron adolescentes en dictadura, los que nacieron ya en democracia y escuchan, ya hastiados: vos no eras nacido. Por usar una metáfora clásicamente femenina, quien haya intentado la ciencia del surcido sabe que para reparar un tejido roto, por grande que sea el agujero, primero se pasa un hilo, después se entrecruza otro, y así, con paciencia invisible. Este libro es un hilo. Lo único triste de los libros es que no alcanza con escribirlos, tienen que ser leídos. Si este libro es leído, el hiato se achicará un poco más. Yo espero que lo sea. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Yo voy a ser muy breve. Me temo que después de estas excelentes dos presentaciones haya alguna reiteración en las anotaciones que me hice, pero de todas formas creo que hemos dado cada uno siguiendo un poco la cosa autorreferencial de Tatiana. Se ha puesto el centro en el aula, para quien es profesora, el centro en la maternidad, y yo lo voy a poner un poco en el centro del sesentismo, ¿no?, que comparto con Tatiana. No hablaré tanto no me referiré tanto al libro, sino a lo que el libro me ha hecho pensar. En ese sentido cito a la niña Lucía Landinelli, de 12 años. Quisiera hacer algunas reflexiones, sobre todo, como decía, en clave autorreferencial. En ese sentido me gustaría empezar aludiendo a mi coincidencia con sus fundamentos, no solo en lo literario, por supuesto, que también en ello, sino más allá de eso, en el postulado existencial que tienen estas páginas parpadeantes, como le llama Tatiana, postulado que está planteado ya en la primera página, advertencia, donde dice, como fue leído, la verdadera carrera de quienes tienen todavía un pie en la modernidad no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Para mí el pie en la modernidad significa el pie en los 60, ¿no? El tiempo es un atributo de la historia, pero no así la temporalidad, que se refiere al uso que cada uno de nosotros hace de su tiempo histórico. Quienes tenemos internalizada la temporalidad de los años 60, si queremos vivir al ritmo del zapping que nos impone el tiempo actual, vamos a estar en conflicto con nosotros mismos. Ahora bien, si de alguna forma resistimos, es decir, si vivimos la temporalidad interior de cada uno, la que construimos con nuestra experiencia, estaremos en conflicto con la historia. Y eso ya es más interesante para mí. Ser contemporáneo, según Agamben, es reñir con las condiciones que nos impone el tiempo actuante, reñir con lo que Tatiana Oroño llama la cronología del sistema. Es una frase que usa refiriéndose a la administración liceal, pero que es llevable al campo de la política en su más amplio sentido. Escribo lo que pasó para que pase algo que modifique lo que está pasando. Yo me felicito o la felicito por su optimismo. Yo en realidad digo, me tengo que estar aludiendo justamente por este juego, ¿no?, que advertí al principio. Yo usaría más la palabra interpretar que modificar, es decir, siguiendo un poco, recordando la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx. Ahora, me gustaría abordar algunas reflexiones sobre lo que sería para mí el trabajo de construcción de la ficción autobiográfica, ¿no?, que aquí está planteado. He sabido que Freud sostuvo la imposibilidad de una narración de sí mismo. Es decir, no negó la posibilidad de hacerla, él mismo la hizo, pero al costo de un desdoblamiento. Es decir, es imposible hacerla sin la conciencia de ese desdoblamiento. Por algo, el amigo de Tatiana, Germán Machado, le dijo escribir sobre la memoria es una causa perdida. Y quisiera abordarlo porque el propio libro lo propone así. Su hija Lucía, cuando tenía 12 años, dijo, hay dos pensamientos, yo creo. A veces pienso, estoy citando el libro de Tatiana, hay dos pensamientos, yo creo. A veces pienso las cosas y después las vuelvo a pensar de nuevo. Además, yo, cuando pienso de nuevo, pienso lo que pensé. Es un pensamiento de otro pensamiento que tuve. Esto es la ficción autobiográfica, precisamente, que nos advierte sobre el desdoblamiento del libro. Esto me parece muy interesante, ¿no?, porque además
La propia autobiografía se inicia con un desdoblamiento, como diré ahora. Pensar en uno mismo en tiempo pasado es pensar lo pensado, y eso es construir ficción. Por eso la narración de sí mismo es imposible sin la mediación de la ficción. La autoficción consiste en el hecho de que el autor sabe que el narrador no es el mismo que el personaje narrado. Quiero decir, desde el punto de vista de la ficción literaria es el mismo, pero ontológicamente no lo es. Es la misma persona, pero son seres distintos. Aceptando a conciencia esa dosis inevitable de ficción, escribir sobre la memoria no es una causa perdida, sino todo lo contrario. Y esto es lo que los uruguayos que tenemos todavía un pie en los años 60 tratamos de hacer. ¿Por qué una autobiografía poética? Bueno, la profesora lo ha aclarado en muchos aspectos. A mi juicio, no solo porque el texto está impregnado de frases que tienen la consistencia metafórica y ese hermetismo con el que juega, que hay que saber quién era el padre y todo lo demás. O sea, el lector tiene que ser un lector avisado para traspasar esa dosis de hermetismo, vamos a decir, de cosa elíptica que tiene en muchas partes el texto, sobre todo en el principio y en el final, ¿no? Como aquello de que no nombrarás al Padre, ¿no? Es decir, o no pronunciarás su nombre en vano. No solo el texto está impregnado de frases que tienen la consistencia metafórica que requiere la poesía, sino porque el texto reconoce a cada paso su dimensión ficcional. El estar dando cuenta de, y cito, algo inexplicable pero cierto, es decir, poético, página 55. Entender a la poesía como una certidumbre inexplicable es deudor de los cantos de Maldoror, en parte, sobre los que hay bastante extensa alusión en el libro. Pero al mismo tiempo es lo que hace esta autobiografía una narrativa que explora lo inexplicable. Y eso la une a la prosa existencial de quien Tatiana admira, Cesare Pavese. Pero volvamos al desdoblamiento al que se refería Lucía hace 30 años. El primer capítulo del libro de Horas, Panduro, comienza así: cuando el mundo se dividió. Es significativo este comienzo, así empieza el libro, ¿no? Tatiana está reconociendo una dualidad. Por un lado, el mundo al que ella pertenecía cuando el mundo se dividió, posiblemente se refiere a la separación de sus padres. Y por otro, su mundo en el acto de la narración. Es decir, el libro comienza con el enunciado mismo de la ficción, el desdoblamiento. Pero también está presente la nostalgia de un ser no desdoblado. Ante fracturas y fraccionamientos de la vida se parte, dice Tatiana, pero sigue viva. Como las lombrices, ¿no? La narradora añora la época en que literatura y revolución formaban unidad en una sola alma. Tanto es así que mucho después, cuando la dictadura arrasó con la utopía, ella dice: aunque el alma de revolución y literatura hubiera transmigrado, persistía su sombra, su fantasma, allí donde las palabras habían sido violadas. Se escribe entonces para restaurar la dignidad de la palabra. Se escribe para dar sentido, dice Tatiana. La escritura sería entonces una forma de afirmar y registrar el regreso de ese fantasma, el alma de revolución y literatura. Porque dar cuenta escrita de ese regreso es una manera de no dejarse robar el alma. Otra frase que, como se ha dicho, recorre de punta a punta el libro de Horas. O que no nos arrebaten lo vivido. La primera vez que se dice eso es en el episodio que cuenta lo de Elena Quinteros y su recuerdo. En ese sentido, la autobiografía es un ancla tirada al fondo de los tiempos. Un intento de retener y resignificar lo vivido.
juego de temporalidades, en definitiva. Esto es muy bakhtiniano, ¿no? Mikhail Bakhtin, que es un poco el lenguaje al que ha atendido no solo gran parte de la literatura, sino también de la etnología, de la antropología en los últimos tiempos, ¿no? Ese giro lingüístico. Juego de temporalidades, inclusión de, como hacían ver hoy, de distintos protagonismos, desde los antiguos escritos literarios hasta sus alumnos, sus hijos, su familia. Esta cosa dialógica, por eso bakhtiniana, que tiene este libro, es un juego de temporalidades que está presente también en el diálogo con sus hijos pequeños, en el cual ella selecciona aquello que le interesa como ser adulto, mientras ellos le devuelven lo que ella quiere ver de sí misma como niña. Es un juego presente también, como decía, en el diálogo con sus discípulos. No obstante, cuando cito a Mikhail Bakhtin me refiero a, quiero referirme a esta narrativa no autoritaria, digamos, ¿no? Una narrativa que se maneja con distintas miradas, con esas perspectivas, y que no establece una perspectiva con punto de fuga único, que no es monológica, digamos, sino que es dialógica. No obstante, Tatiana se reserva una cuota de autoridad a través del enigma. O sea, me parece que justamente muchos lectores que no van a saber que están leyendo, ¿verdad? Cuando ella hable de su padre al final, porque hay que saber quién es Theo van Doesburg, quién es Tiago Roca, quién es que está acá presente, quién es Mato, quién es la descripción fantástica del taller Torres García, de sus personajes, sobre todo como seres antropoides venidos de la era glacial, ¿no? Es fantástica esa descripción, pero solamente quien está de alguna manera avisado de esas cosas. Es decir, que hay algo enigmático, muy hermético en ciertas partes del texto, que es la autoridad, creo yo, que Tatiana se reserva de todas maneras, ¿no? Ahora bien, también el aula como panóptico también, ¿no? Y como lugar de enunciación. Había que buscar un punto de encuentro, según Tatiana, no la estoy citando, estoy comentando lo que ella dice. Había que buscar un punto de encuentro entre el nuevo lugar, después de la dictadura, y el lugar perdido. Ese encuentro tenía que ser en el mismo lugar. Eso nos pasó a todos. Había que dar sentido a ese encuentro de dos tiempos distintos, en un mismo lugar y en una misma temporalidad. ¿Cómo congeniar el futuro posible con el futuro perdido? Porque lo que se pierde, lo que perdimos, no es un pasado, o solamente, sino el futuro proyectado. Es decir, lo que perdimos fue un futuro. Y esa es la cuestión más importante que está, digamos, planteada en el libro y que todos compartimos. Entonces Tatiana elige el aula en primer término porque es una vivencia personal, pero en segundo término porque es el universo microsocial que mejor reproduce a su escala el universo del poder y de las relaciones sociales en general. Dice en la página 43, aula y vida son currículums paralelos. El escenario del aula, la sigo citando, está dotado de un tipo de irrealidad única, irrepetible. Es interesante que se ponga para enunciar su autobiografía en un lugar irreal, el del aula, o en un lugar donde los niños se sienten en una irrealidad que seguramente el maestro debe compartir. ¿Por qué? Porque el presente sin memoria es irreal. Lo único que puede dotar de realidad al presente es la memoria. ¿Y qué sucede cuando esa memoria fue cortada, fue interrumpida en el cuerpo social? Tatiana dice que la mediación pedagógica en literatura está obligada a actuar, cito,
entre el consumo de las pantallas efímeras del presente y las voces antiguas sostenidas por el arcaico soporte de la palabra escrita. Ahí termina la cita. Difícil mediación en tiempos de McDonald's, ¿no? Pero si la mediación pedagógica vincula un presente cada vez más vano y escurridizo con un pasado escrito, entonces es perfectamente equiparable a la mediación narrativa de esta autobiografía, obligada a establecer un puente entre este presente con su futuro incierto, que nos resulta inaceptable a quienes décadas atrás fuimos pasajeros del tren fantasma de la utopía, y aquel pasado, un puente, digo, entre este presente con su futuro incierto y aquel pasado arcaico con su futuro perdido, que se obstina en resistir. Creo que este es uno de los motivos principales que en este caso hacen del aula un lugar privilegiado de enunciación. No dejarse robar el alma ni dejarse robar lo vivido son actos reivindicativos de eso tan inabarcable, indefinible, que solemos llamar identidad. Una palabra mágica en la sociología de la cultura a fines del siglo XX. Dar sentido mediante la escritura es un acto identitario. Sobre este punto me gustaría hacer un par de reflexiones. Paul Ricoeur utiliza la noción de narratividad para pensar la noción de identidad. Él llama identidad narrativa a la narración que una persona hace de sí misma y para sí misma. La identidad narrativa sería aquella que se construye con destino a un yo, que no está nunca definitivamente constituido, sino que paradójicamente se construye a través de esa narración. Esto no quiere decir de que no tenga también salida pública, por el hecho de que se construya para un yo. En ese sentido, Paul Ricoeur distingue, ustedes lo sabrán, entre mismidad, que sería esa identidad estática que uno quiere o pretende tener como espejo del ser, ¿verdad? Y una ipsedad, que es lo que llama ipsedad Ricoeur, que es una identidad en permanente cambio, ¿verdad? Que nos lo impone el vivir en sociedad y el vivir históricamente, sobre todo en un tiempo acelerado como este, ¿no? Y de vanos propósitos. Entonces, entre esa mismidad estática y esa ipsedad dinámica se interpone el intervalo de lo que él llama la narratividad identitaria, que es donde yo ubicaría justamente a esta autobiografía. Uno está siempre preso en la dialéctica entre lo que es propio de sí mismo y extraño a sí mismo. A veces la dinámica de la ipsedad amenaza a tal punto la estabilidad del ser que sucede lo que decía el artista Christian Boltanski hace algunos años: qué dificultad tenemos para parecernos a nosotros mismos. Tatiana cuenta que al bajar de un 103 en la esquina de 25 de Mayo y Misiones, se encontró con el maestro Hugo Rodríguez, que le dijo: tengo la impresión de estar viviendo la vida de otros. Es una frase clave en lo que hace al desencuentro con uno mismo, el yo soy otro o yo soy los otros, que alude a una desidentidad o a una pérdida de los límites de la identidad individual al confundirse con la presencia del otro o de los otros. Por esa situación de extrañamiento por el que todos hemos pasado y que hemos vivido aún siendo insiliados como yo después del 85, cuanto más lo han vivido los exiliados que volvían, ¿verdad? Esa situación de extrañamiento, leo, perdón si no me pierdo, todos hemos pasado en aquel momento, hemos sido viajeros que nos encontramos ante un mundo sin referentes, como si estuviéramos ante un manuscrito desconocido, a partir del cual debíamos reconstruir el alma de la sociedad que allí estaba escrita. Esta es la hipótesis, además, de la que parte Jean Baudrillard en un curioso librito que escribió en 1987 y que tituló El otro por sí mismo. Entonces, la literatura es el territorio privilegiado para discurrir acerca de la vulnerabilidad, la inestabilidad y la transhumancia identitaria de un sujeto obligado a ser otro,
debido al abrupto cambio del contexto en el cual se ve reflejado. Llega un momento en que el contexto no me devuelve la imagen de mí que yo reconozco, sino que me devuelve otra. Entonces tengo que reconfigurar en lo posible ese contexto para seguir reconociéndome en él. Es lo que Tatiana hace mediante la artimaña de reducir su entorno vital a la vida de los hijos, por ejemplo. La niñez de ellos y la suya propia se funden en una sola historia, una manera de unificar esa dispersión de almas vivida entonces. Uno de los aspectos ficcionales de la narrativa autobiográfica es precisamente la permutabilidad de identidades. Ahora bien, lo que distingue un relato autobiográfico como el del Libro de Horas de otras autobiografías es la manipulación consciente de la dimensión poética y ficcional, por más testimonial que ese género literario pretenda ser. El lenguaje no puede ser nunca una huella especular de lo memorizado, sino apenas una mediación entre lo inapresable de la memoria y su traducción en una fijación lingüística. Bas Ferreira habla en este sentido del psiqueo, ¿verdad? Y es la distancia que hay entre el psiqueo para Bas Ferreira y el lenguaje mismo, ¿no? Es una frontera entre lo inconsciente y lo consciente. La fijación de la memoria bullente en el lenguaje, en la congelación que le da el lenguaje, que modestamente yo también he tratado de hacer con algunas cosas de mi vida, y mi experiencia personal es que cuando uno lo escribe, esa memoria deja de tener la vitalidad que tenía antes de ser escrita. Es decir, deja de estar bullendo dentro de uno para concretarse en lo escrito. Ese es un problema que me pasa a mí y no sé cómo lo habrá vivido Tatiana. Pero bueno, de todas formas, la autobiografía puede llegar a constituir una forma de resistencia a la ipsedad, una esperanza de retorno temporario a la estabilidad absoluta de la identidad, un camino de vuelta a casa, aunque nunca se llegue a destino. No.